Hola amigos bibliófilos, y hoy me he decidido hacer un nuevo top 10, sí, 2 top 10 seguidos, uno que me pidió expresamente Paola Andrea Castro Pavón y es el top 10 de novelas del mundo disco favoritas. ¿Por qué? ¿Cómo que de repente hay 2 top 10 seguidos en mi canal? ¿Me ha dado una insolación o qué? Pero es que, a ver, en principio tocaba la reseña de La Reina Roja, pero es que no me apetece nada hacerla. Y como esta semana, el día 12, fue el aniversario de la muerte de Terry Pratchett, 4 años ya sin él. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues se me ocurrió hacer este top 10, porque además me lo habían pedido, así que son todo ventajas. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, Mundo Disco o El Mundo Disco es un mundo de fantasía creado por Terry Pratchett, que es este mundo, una tierra plana, sustentado sobre 4 elefantes que a su vez están sobre el caparazón de una tortuga que viaja por el espacio, y este mundo de fantasía está constituido por 41 novelas, divididas a su vez en varias sagas según el protagonista, de las cuales yo me he leído todas, salvo las 3 que están protagonizadas por Tiffany Dolorido y El asombroso Mauricio y sus roedores sabios. Así que salvo 4 me he leído las demás. Como siempre es una lista muy personal y también decir que este es el orden hoy, pero yo que sé, si mañana salvo el número 1, igual mañana cambia. Pero hoy mismo, el orden es este y sin perder más tiempo, comencemos. Número 10. El país del fin del mundo. No es la mejor novela de Mundo Disco ni de lejos, pero a mí personalmente me hizo reír muchísimo esta historia donde el mago Rizwin se pierde en el continente de 4X, un lugar seco y agrietado donde deberá buscar la lluvia acompañado de un canguro llamado Scrappy, mientras que los magos de la Universidad Invisible, en su busca, se pierden en un lugar donde se toparán con el dios de la evolución. 4X es obviamente una parodia de Australia. Es el lugar donde hay arañas como rinocerontes que Elsa Pataky atrapa entre un tupper y un folio demostrando el cuajo de un marine. De ahí la broma de la muerte y su sirviente Albert en su biblioteca mágica pidiendo libros sobre especies letales en 4X y siendo enterrados bajo cientos de volúmenes, y al cambiar la pregunta por especies no letales de 4X, cae del cielo un pedazo de papel en el que se lee algunas ovejas. También es, en cierto sentido, una crítica a la teoría del diseño inteligente, o al menos una parodia. Pratchett parte de la idea de que en Mundo Disco existió un dios de la evolución, de que hay alguien detrás de la creación de la flora y la fauna, pero inteligente es un punto de vista. De ahí que tenga que ser la señora Panadizo quien le explique ciertas verdades de la vida. Que hablando de la señora Panadizo, hay un extracto sobre ella que demuestra cómo Pratchett hacía crítica social, o al menos crítica a la sociedad inglesa. La señora Panadizo tenía sus propias opiniones sobre los países extranjeros, o, por lo menos, sobre todos los que quedaban más lejos que el barrio de Quirm, donde vivía su hermana y donde ella pasaba una semana de vacaciones cada año. Esos lugares se hallaban habitados por personas más merecedoras de la compasión que del desprecio, porque, en realidad, eran como niños. Nota. Lo que equivale a decir que, aunque jamás lo habría proclamado en voz alta, los tenía por unos seres egoístas y depravados en los que no se podía confiar. Pero se comportaban como salvajes. Nota. De la misma manera, cuando alguien como la señora Panadizo utiliza este término, no está intentando sugerir que los sujetos posean una rica tradición oral y un complejo sistema de derechos tribales y sientan un profundo respeto hacia los espíritus de sus antepasados. Lo que está dando a entender es que suelen recurrir a la clase de conducta generalmente asociada con, por sorprendente que pueda parecer, personas que llevan traje y chaleco, a menudo con la misma insignia. Como panes. Pratchett daba hostias, como panes. Número 9. Ronda de noche. Este libro tiene al comandante Vimes y viajes en el tiempo, 2 cosas que me encantan. Vimes no es mi personaje favorito de la Guardia de la Noche, prefiero a Zanahoria o Angua, pero es difícil no quererlo. Si no es la novela más seria del Mundo Disco, es una de las más serias. Sigo creyendo que El Segador es más reflexiva, o al menos me lo parece, pero tiene más bromas que Ronda de Noche. Ronda de Noche sigue teniendo chistes, pero menos. Tengo la sensación de que hay situaciones donde Pratchett hubiera puesto una escena graciosa de haberla escrito años antes, pero en esa etapa de su vida como que no lo veía bien. Es una sensación.
Ya sé que cualquiera puede saber de qué va el libro leyendo la sinopsis, pero yo prefiero no desvelarlo, porque esta novela tiene ciertos momentos que han sido nombrados en otros libros anteriores y no sé cuánto de esto estaba planeado de antemano, pero Gargoyles y Perdidos acostumbraron a mi cerebro a ver pistas en cualquier sitio, o en ningún sitio, en el caso de Perdidos, y prefiero que la gente la lea sabiendo lo menos posible. Diré que es una novela que habla de las revoluciones y de que no es tanto que haya revoluciones buenas o malas, sino cómo se llevan a cabo. Cómo de humano es quien la lleva a cabo y cuánta humanidad vea en los demás. Después de todo, las revoluciones siempre dan otra vuelta. Por eso se llaman revoluciones. Número 8. Cartas en el asunto. La industrialización se extiende por Mundo Disco. Más o menos. En realidad no exactamente. Sería más correcto decir que la ciudad de Ankh-Morpork, o más bien su líder, el Patricio, decide impulsar ciertos servicios con iniciativa pública, como el servicio postal en este caso, para modernizar las telecomunicaciones e indirectamente el comercio y la economía, al tiempo que nuevas tecnologías son inventadas. O sea, Ankh-Morpork se convierte en la Gran Bretaña del siglo XIX. En este caso, el elegido para revitalizar el desastroso servicio postal y competir con los clacks de Asidor Doropel, que se han convertido básicamente en monopolio, es un nuevo personaje creado para la novela, Húmedo von Mustachen. Por cierto, ¿soy la única que prefiere el nombre inglés original? Moist von Lipwig. Suena mejor y más alemán falso, que es la idea. Total, que esta novela me pareció ágil y divertida, sobre todo porque es posterior a Ronda de Noche y Pratchett llevaba varias novelas en las que lo veía más bajo de forma, y se convirtió en una de mis favoritas con ese protagonista, ese encantador embaucador, cuya historia de redención acaba por ganarte el corazoncito. O al menos el mío. Número 7. Soul Music. De cómo la nieta de la muerte tiene que encargarse de su trabajo por un tiempo y acaba aprendiendo no solo los sacrificios que la representación antropomórfica de la muerte debe hacer, sino a hacer las paces con el pasado. Todo ello aderezado con música con rocas dentro. Primera aparición de Susan Stogelit, también llamada Susan Muerte, que en esta novela es una adolescente en el colegio de señoritas de Queen y es muy lógica y muy sensata y no cree en mierdas como yo que sé, hadas de los dientes y esas cosas, pero resulta que es nieta de la muerte y es indiferente si cree o no en lo sobrenatural siempre la alcanza. En este caso, una guitarra mágica que parece alterar el comportamiento de la gente y empezar a adorar a esos músicos. Sí, es una parodia de la época dorada del rock y el culto a los artistas y la existencia de los fans. Aparte de eso, tenemos escenas entre Susan y la muerte, y su relación es una de mis cosas favoritas del mundo disco, así que esta novela tenía que estar. Número 6. Pies de barro. Las palabras que hay en el corazón no se pueden sacar. Tercera novela de la saga de La Guardia de la Noche, que son las novelas que Pratchett utilizaba para hacer una crítica más social sobre los problemas de convivencia de la sociedad actual, sobre todo en las ciudades. Y por ello las novelas de esta saga suelen ser de género negro. En mayor o menor medida siempre hay un caso o misterio que resolver. La muerte de ancianitos, en este caso. Muertes en las que los golems, que son a todos los efectos esclavos, si fueran considerados seres sentientes, parecen estar relacionados. Esto le sirve a Pratchett para hablar de los prejuicios, el racismo sistémico y cómo medimos qué es y qué no es un ser sentiente que merece nuestro respeto. Y también está la guardia jovial culo pequeño, que pretende romper con las tradiciones enanas y llevar lápiz de labios o tacones. Eso también cuenta para meter el libro en esta lista. Número 5. Brujerías. Aunque técnicamente la saga de las brujas comienza con ritos iguales, es en esta novela donde se establecen las bases de la misma, las tres brujas y el hablar o parodiar el folclore clásico y alguna que otra obra de Shakespeare, aunque no siempre. En este caso, Macbeth, lo cual hace que el que aparezcan tres brujas sea perfecto. Estas tres brujas son Yaya Cera Vieja, que no está aquí para aguantar tus mierdas, Tata Og, una ancianita con ganas de marcha y un repertorio de canciones como El cayado de un mago tiene un nudo en la punta, y Magra Tajos Tiernos, la becaria novata amante del New Age. Esta novela tiene sucesores al trono ocultos, compañías de teatro, monarcas con excesivo apego a la higiene de sus manos, fantasmas y la muerte a la que le da el blancazo al salir al escenario. Ah, y brujas. Número 4. Hombres de armas. Primera aparición de la Guardia Angua,
que ha sido reclutada dentro del plan del patricio para añadir miembros de minorías a la guardia. Un enano, un troll y una mujer. Sí, eso es. Esta novela parodia la frase que suele usar la NRA de que las pistolas no matan a las personas matan a las personas. Con pistolas, que es más fácil, añadiría yo. Y si alguien convencido de la existencia de un glorioso pasado, que por supuesto era mejor, se hace con un arma de fuego, bueno, entonces estás jodido. En esta novela también aparece la famosa teoría de las botas del entonces Capitán Vimes. La razón por la que los ricos eran ricos, razonaba Vimes, era que se las arreglaban para gastar menos dinero. Tomemos el caso de las botas, por ejemplo. Él ganaba $38 al mes más complementos. Un par de botas de cuero realmente buenas costaba $50, pero un par de botas, las que aguantaban más o menos bien durante 1 o 2 estaciones y luego empezaban a llenarse de agua en cuanto cedía el cartón, costaban alrededor de $10. Aquella era la clase de botas que Vimes compraba siempre y las llevaba hasta que las suelas quedaban tan delgadas que le era posible decir en qué lugar de Ankh-Morpork se encontraba durante una noche de niebla solo por el tacto de los adoquines. Pero el asunto era que las botas realmente buenas duraban años y años. Un hombre que podía permitirse gastar $50 disponía de un par de botas que seguiría manteniéndole los pies secos dentro de 10 años, mientras que un pobre que solo podía permitirse comprar botas baratas se habría gastado $100 en botas durante el mismo tiempo y seguiría teniendo los pies mojados. Hombres de armas, no sé si es la primera vez que se utiliza, pero sí que es la primera vez de la que me di cuenta de la frase que se utilizaría en otras sagas de Mundo Disco. Personal no es lo mismo que importante. Por todas estas cosas, este libro está en la lista. Número 3. Papá Puerco. Ya he hablado varias veces de esta novela. En ella, una Susan Muerte que trabaja de niñera se verá envuelta otra vez en problemas cuando tenga que salvar a Papá Puerco, la representación antropomórfica de la transición del invierno a la primavera, y al resto de seres ficticios creados por la humanidad, y de paso, el mundo disco entero. Es una novela muy divertida, pero lo que de verdad me gusta es su mensaje y las escenas entre Susan y la muerte. Ya os leí esta conversación al hablar de La carretera de Cormac McCarthy, pero dejadme recitar una versión extendida. Me estás diciendo que los humanos necesitan fantasías para hacer la vida soportable, ¿no? ¿De veras? ¿Como si fuera una especie de píldora rosa? No, los humanos necesitan la fantasía para ser humanos, para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. ¿Hadas de los dientes? ¿Papá Puerco? ¿Pequeñas? Sí, a modo de práctica. Hay que empezar aprendiendo a creer en las mentiras pequeñas. ¿Para que podamos creer en las grandes? Sí, la justicia, la compasión, el deber, esas cosas. No son lo mismo en absoluto. ¿Eso crees? Entonces coge el universo y muélelo hasta que no sea más que un polvillo fino y pásalo por el más fino de los tamices y entonces enséñame un solo átomo de justicia, una molécula de compasión y sin embargo... La muerte hizo un gesto con la mano. Y sin embargo, actuáis como si existiera un orden ideal en el mundo, como si hubiera una corrección en el universo por la cual éste puede ser juzgado. Sí, pero la gente tiene que creer en eso. De otra manera, ¿qué sentido tiene exactamente lo que yo decía? Solo por este diálogo, solo por él, ya estaría en el número 3. Número 2. Lores y damas. Esta vez las brujas recrean Sueño de una noche de verano. Así que sí, hay elfos. Aunque habían sido nombrados en otras ocasiones, no habíamos visto ningún elfo en el mundo disco. ¿Por qué? Bueno, los elfos son prodigiosos, provocan prodigios. Los elfos son maravillosos, causan maravilla. Los elfos son fantásticos, crean fantasías. Los elfos son fascinantes, proyectan fascinación. Los elfos son encantadores, urden encantamientos. Los elfos son terroríficos, engendran terror. Lo que tienen las palabras es que los significados pueden retorcerse como una serpiente, y si quieres encontrar serpientes, entonces búscalas detrás de palabras que han cambiado de significado. Nadie ha dicho nunca que los elfos sean buenos. Los elfos son malos. Pratchett se aparta de Tolkien y todos sus imitadores y vuelve a mostrarnos a los elfos del folclore tradicional. Las hadas, el bello pueblo, los buenos, los lores y damas. Unos seres amorales que si estaban de buenas te gastaban una broma pesada y si estaban de malas te mataban un hijo. Unos seres tan respetados que en Islandia se cambió el trazado de una carretera porque pasaba por un lugar que, según la tradición, estaba habitado por elfos. No molestes a los elfos. De hecho, uno de mis pasajes favoritos de la novela es cuando aparecen por primera vez. Había algo en sus ojos.
No era la forma o el color, no había ningún destello malévolo, pero había una mirada. Era el tipo de mirada con que hubiera podido encontrarse un microbio si fuese capaz de atisbar por el extremo inferior del microscopio. Decía, no eres nada. Decía, eres imperfecto, no tienes ningún valor. Decía, eres animal. Decía, quizás seas una mascota o quizá una presa. Decía, y la elección no es tuya. Lores y Damas es divertida, entretenida y probablemente sea la novela de Mundo Disco de la cual más partes recuerdo casi de memoria. Y por eso está en el número 2. Antes de continuar, como siempre, unas cortas consideraciones. Esta lista se podría haber confeccionado con otro orden o con todas las novelas distintas. Hubiera seguido estando bien, porque todas son buenas. Sí, incluso con el color de la magia y la luz fantástica. Lo digo porque ya voy poniéndome paños calientes ante la perspectiva de comentarios indignados porque Pirómides no está en la lista. ¿Por qué no está? Ya lo siento. Y ahora sí, número 1. Mort. ¿Es la mejor novela de Mundo Disco? No creo, pero es la primera que leí y siempre tendrá un lugar en mi corazón por eso. De hecho, Mort es la novela con la que aconsejo comenzar en el Mundo Disco. Tiene por protagonista a la muerte, lo cual siempre es un plus, y hace como un pequeño recorrido por los distintos territorios de Mundo Disco, familiarizándote con ese universo para otras entregas. Además, tiene una de las mejores notas al pie de página. Los enamorados más famosos del disco fueron, sin lugar a dudas, Melius y Gretelina, cuyos apasionados y encendidos amoríos habrían chamuscado las páginas de la historia si, por un inexplicable capricho del destino, no hubieran nacido con 200 años de diferencia en continentes bien alejados el uno del otro. Sin embargo, los dioses se apiadaron de ellos y a él lo convirtieron en una tabla de planchar y a ella en un pequeño noray de bronce. Cuando se es Dios no es preciso aportar argumentos. Por ser divertida e imaginativa y mi entrada al maravilloso Mundo Disco, Mort siempre estará en mi número 1. Y ya está, esta es la lista, esta es mi lista al menos. Seguro que la lista de cada uno de vosotros es diferente si es que habéis leído las novelas del Mundo Disco. Y si no, pues oye, siempre es un buen momento para empezar. Como ya he dicho, yo aconsejo empezar por Mort, aunque también por Pirómides, si queréis. Las novelas del Mundo Disco no se tienen por qué leer en orden, pero yo recomendaría que el orden dentro de cada saga sí que intentes respetarlo y empezar por la primera novela de cada una de las sagas, excepto en la saga de Rincewind o Los Magos, en la que no empezaría por el color de la magia ni la luz fantástica, me los saltaría y comenzaría directamente con Rechicero. Así que no sé, por Google o por la Wikipedia veis cuáles son cada una de las sagas y el primer libro de la saga, al menos el primer libro, respetadlo y empezad por él. Luego, si queréis, os saltáis más el orden. Aunque ahora que lo pienso, yo también hice un vídeo de Pratchett, así que también podríais mirarlo. Que fue cuando todavía estaba vivo. Murió al poco. Un bajón, no sabéis. Pero total, que animo mucho a leer estos libros. Y para aquellos que ya hayan leído libros de esta serie, decidme, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Y por qué? Bueno, lo de por qué no importa, pero si es secreto, pues no me lo digáis. Pero, ¿cuáles son vuestros favoritos? ¿Cuáles os han gustado más? ¿O cuáles son vuestros personajes favoritos también? Extendamos el amor por ese escritor tan maravilloso que era Terry Pratchett. Speak his name. Y bueno, con esto termino. Como siempre, gracias por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.